Bien, vamos a seguir hablando de New Business, la verdad, con el abogado Pedro Citón que nos acompaña esta tarde. Abogado, gracias por estar con nosotros una vez más para hablar sobre este caso y vimos estos dos reportajes como introducción a esta entrevista porque son importantes manejar estos casos y le decía fuera de la entrevista que hablando en otro medio de comunicación o leyendo en otro medio de comunicación, vi una publicación de un abogado o comentario de un abogado que señalaba que no hay blanqueo de capitales si los bancos no están llamados a una audiencia. Y lo que hemos venido conversando hace mucho rato de que inició esta audiencia de fondo de New Business. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, el abogado Moisés Barlet, un Barles, correcto. especialista en derecho penal, en proceso penal acusatorio y en teoría del derecho penal, en una entrevista al diario La Estrella de Panamá, muy coherentemente hace una serie de reflexiones jurídicas y cae y concuerda con lo dicho por la abogada defensora Abril Arosemena en el juicio de New Business cuando ella dice, aquí está el CLAR de Financial Pacific, pero no el resto de los banqueros y el resto de los bancos que deberían estar aquí según la teoría del Ministerio Público. Y hasta el propio fiscal, como hemos sostenido, en un momento de desesperación, de ansiedad, dice frustradamente, pero es que los bancos se prestaron para lavar dinero. Entonces, señor fiscal, ¿por qué no llevó a estos banqueros que tú has ilustrado muy bien Sí. y los llevó a imputados dentro del proceso penal? Claro, no los lleva porque no es de su interés remecer el sistema financiero internacional, bancario panameño y demostrar entonces esta situación anómala. Una situación anómala que solo está en la cabeza, y eso es muy importante, de los fiscales, de la teoría del fiscal, porque todos los peritos y todos los banqueros y todos los abogados que se apersonaron al proceso dijeron que los fondos aportados por Ricardo Martinelli y por el resto de los imputados era un dinero lícito y que la trazabilidad había cumplido con los estándares bancarios de los comités de cumplimiento bancario. Entonces hay una contradicción manifiesta entre la teoría sostenida por parte del Ministerio Público y la realidad procesal de no haber llevado a banqueros y a bancos intervinientes dentro de todas estas operaciones bancarias. Y esto es una parte, abogado, para que se dé también una nulidad en el caso. Sí, porque ahora, durante el proceso, no se presentó esa nulidad, pero posterior a la finalización de la audiencia, uno de los abogados de Ricardo Martinelli presenta una nulidad de una serie de pruebas obtenidas por parte del Ministerio Público durante un periodo de tiempo en que el presidente Ricardo Martinelli, dicho por la misma juez en un auto, mantenía el principio de especialidad. Ese principio de especialidad que muy bien apunta el doctor Silvio Guerra en su artículo de opinión, es una institución del derecho internacional que protege a las personas que son extraditadas con un fuero para no ser investigados por ningún otro delito que no sea específicamente por el que fue extraditado a Panamá, que en el caso del señor Martinelli solamente eran por 4 delitos en el mal denominado caso Pinchazo. Dicho esto así, todas las pruebas recobradas, gestionadas por parte del Ministerio Público y que están incorporadas dentro del proceso, que pudieran afectar de una manera positiva o negativa en contra o a favor del señor Ricardo Martinelli, debe ser declarada nula su aplicación por parte de la juez Valoisa Vale, Martínez. Martínez. Y entonces les da dos caminos. Sí. O hace un auto previo a la sentencia en donde declara nulo de nulidad absoluta todo lo actuado o procede a la absolución de Ricardo Martinelli en la sentencia de fondo producto de esa nulidad constitucional. Son los únicos dos caminos que tiene la juez Valoisa. Sí, sí, es que ella está, mire, ella está apresada por su propia decisión jurídica. O sea, no fue un superior jerárquico, no fue un abogado ni el Ministerio Público. Ella misma decidió per se que Ricardo Martinelli tenía ese fuero de
especialidad, de ese fuero penal que otorga el derecho internacional. Por tanto, se aplica una figura que se conoce como la fruta envenenada o la fruta dañada, que quiere decir que todo lo que se recogió, todas las pruebas que se recogieron en contra de Ricardo Martinelli durante ese periodo de tiempo, que creo que es del 2018, 2019 al 2020, carecen de validez total y tienen nulidad constitucional, como bien apunta Silvio Guerra. Abogado, yo siempre he mencionado que la juez Valoisa Martínez es una mujer que señala y se viste de ser una mujer de derecho, afirmando esa o aceptando esa resolución que dice que el expresidente Martinelli gozaba de ese principio de especialidad en ese momento. Entonces ella no va a poder cambiar porque su imagen podría quedar dañada. Mire, yo sigo desde el día 1 sosteniendo que la señora Valoisa Martínez es una títere de María Eugenia López, que es la titiretera judicial que impone los fallos judiciales dentro del órgano judicial y específicamente para tratar de inhabilitar a Ricardo Martinelli de una carrera presidencial a mayo del 2024. Pero como usted bien apunta, ella fue una juez prepotente durante el proceso, durante la tramitología, le faltó el respeto a los colegas de la defensa, favoreció constantemente con guiños jurídicos al Ministerio Público, a los denominados Mortadelo y Filemón, y sobre todo impuso un régimen de terror que solamente fue levantado cuando le otorgó esa hora mínima a los defensores para que pudieran brindar sus alegatos. Unos alegatos contundentes que arrollaron cualquier situación jurídica y destruyeron la teoría del Ministerio Público en ese sentido. Pero aún así, la juez Martínez no puede, en su fallo judicial, no tomar en consideración las argumentaciones del abogado del señor Martinelli en ese incidente de nulidad, producto de que es parte del debido proceso. Ya de por sí tenía un duro que hacer con el tema del contrainterrogatorio que debió hacerle a los testigos protegidos, cosa que no hizo. Y otra serie de situaciones que ella obvió durante la audiencia a favor del Ministerio Público. Pero aún así, ahora la tiene aún más difícil, porque tiene un recurso donde el abogado le ha dicho: señora juez, usted no puede fallar sobre estas pruebas, y sobre estas pruebas pesa una nulidad constitucional. Por lo tanto, lo único que procede es o que decrete la nulidad del proceso en relación a Ricardo Martinelli o decrete su absolución, producto de que no hay pruebas contundentes para procesar al mismo a una condena judicial. Ahora, se le agota el tiempo a la juez Valoisa Martínez, ya estará redactado esa transcripción de esa audiencia, porque mantiene mucho en expectativa lo que está ocurriendo en la corte con este caso. Bueno, mire, yo era de los que pensaba que la jueza Martínez iba a fallar en el acto, porque la desesperación de tener un fallo condenatorio en contra de Ricardo Martinelli es obvio y manifiesto. Sin embargo, ella tiene 30 días a partir de la transcripción y del recibimiento de una serie de pruebas que no había recibido al momento de finalizar la audiencia el día jueves o viernes 2 de junio. Por tanto, es a partir de ahí que cuentan los 30 días cuando ella reciba la transcripción y reciba las pruebas finales que requiere. Los 30 días. Adicional a ello, ella también tiene una serie de días por cada fojas que sobrepasen. Es una regla del Código Judicial. Por lo tanto, ella debería fallar como en mínimo 60 a 90 días. Sería una expectativa real y un promedio si comparamos con otros casos judiciales parecidos al de New Business. Sin embargo, como usted dice, muy probablemente antes de los 30 días calendarios estaría fallando por la necesidad de apurar los tiempos procesales para poder entonces conseguir una inhabilitación en contra de Ricardo Martinelli. Pero de no darse ese hecho, de cumplir ella los tiempos de un proceso, mire, este es un proceso complejo, y además de ahora ser un proceso complejo,
le meten un incidente de nulidad sobre una serie de pruebas. Que primero tiene que resolver eso. Exactamente, eso es puntual. Que primero tiene que resolver. Y si no resuelve previo, tiene que resolverlo dentro de la sentencia, lo cual complica aún más todos estos elementos. Adicional a que abogados prestantes de la localidad, como el abogado Carlos Barzallo, decía que ese caso era muy débil, debilísimo, porque no habían habido las auditorías de Contraloría que demostraran los ilícitos en las contrataciones públicas. Por tanto, al no haber esos auditos de Contraloría, el Ministerio Público no pudo probar que hubo una trazabilidad de blanqueo de capitales en los movimientos bancarios que se dieron dentro de la compra del Panamá América, a tal punto que los propios compradores, como usted bien apunta en su nota periodística, dicen: oye, cuando recibimos los 12.5 millones para liberar las acciones y recibimos esos 12.5 millones para pagar el crédito, más el 34 millones, yo hice la debida diligencia, yo, el comprador, hizo la debida diligencia y mis compradores fueron fulano, sutano y mengano. Y ninguno reportó ninguna traza de blanqueo de capitales o de personas de alto riesgo en operaciones bancarias. Por lo tanto, nadie dentro del proceso puede ser considerado un blanqueador producto de que el Ministerio Público no probó su teoría del delito. Y con este sustento que ha presentado la Fiscalía, pone en juego la reputación de los bancos. Mire, eso lo dijo muy claramente Delia Cárdenas, que fue ministra de Finanzas, embajadora y superintendente bancaria. Y ella lo dijo: mire, el torpe actuar del Ministerio Público, su torpe tono investigativo de un delito que requería mucha mayor precisión en el momento de hacer las acusaciones y aportar muchas mejores pruebas, no se logró. Y se está tratando de dañar ese sistema financiero internacional que hoy está en listas grises, producto solamente de inhabilitar a Ricardo Martinelli. Esto ya está avisado por expertos y uno lo reitera porque necesita la comunidad conocer la verdadera situación de fiscales que, no conociendo ni el derecho societario, porque el abogado Quijano les demostró lo que eran los directores nominativos, no conocían prácticas ni actividades bancarias. Ahí los banqueros que participaron de las declaratorias se lo demostraron claramente a los fiscales, pero sobre todo no conocían sobre el delito de blanqueo de capitales y no lo pudieron mostrar. Y lo que mostraron fueron testigos protegidos que jamás se les pudo hacer una contrainterrogatorio producto del juega vivo de los propios miembros del Ministerio Público, que dijeron inocentemente: no, nosotros hemos entregado esto y ellos no han venido, cuando realmente el Ministerio Público tiene que buscar la verdad material, la verdad procesal de lo que está sucediendo. Y eso en este caso no se dio, sin contar que, a pesar de que el perito, el mal llamado perito, dijo que los dineros aportados por Ricardo Martinelli eran lícitos, él ni siquiera su informe de auditoría pudo demostrar a ciencia cierta que había habido blanqueo de capitales, que es el kit del asunto. Mire, cuando son delitos tan técnicos, la gente cree que porque tengo 300 pruebas, 400 testimonios, ya he probado el delito. Mire, las pruebas no se pesan, las pruebas se cualifican, y en esa cualificación de las pruebas se valoran su verdadero sentido, porque con una prueba usted puede condenarse. Sí. Entonces eso fue lo que no se dio en ese proceso. Lo que se dio fue un show mediático, un verdadero show mediático, a tal punto que ciertos actos de donaciones políticas los trataron también de elevar como blanqueo de capitales, cuando los fiscales no lo pudieron demostrar. Listo, abogado Sitton, gracias por estar con nosotros este mediodía hablando sobre este caso New Business.